Bienvenidos mis queridos amigos y hermanos, gracias una vez más por estar con nosotros conectados en el día de hoy. Un tema interesante y está con nosotros para comentarlo el pastor José Carlos Báez. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, pastor. Bendiciones para todos, en especial a mis hermanos del distrito de La Caleta. Pastor, déjame decirte que esos hermanos son fieles a la lección, me lo han reportado, envían los mensajes, cada día los compartimos en los grupos y compartimos, y ellos están compartiendo con nosotros, cada estudio de la lección, y se están suscribiendo también, dándole me gusta a los videos y compartiéndolo con otras personas. Pero tengo una cosa en contra de ellos, claro, como dice sí. El apóstol Juan. Diga, hermanos pastor. Queridos de La Caleta, les habla su pastor Gregorio Morillo. Por favor, déjennos un comentario en la lección. Que Dios le bendiga. Amén, perfecto. Ya perfecto. Estamos tranquilos. Gloria a Dios. Pastor, pues ya después de tú haberle dado esa amonestación, yo creo que podemos decir el título de la lección para hoy, que es Crecer en Cristo. Se desprende, ¿verdad?, de la lección general, que es el cuerpo unificado de Cristo. Me recuerda a la creencia fundamental de nuestra iglesia, la número 11, Crecer en Cristo. Bueno, vamos a tratar de glosar el tema de este día, así que vamos a pedir la guía del Espíritu Santo en esta ocasión. Pastor José Carlos, diríjanos en oración. Oramos. Amado Dios, muchas gracias por este nuevo día que ha llegado, en el cual podemos otra vez abrir la Biblia y encontrar en ella palabras de vida. Hoy quieres hablarnos a nosotros acerca de cómo crecer, cómo madurar, cómo aprender de ti. Y al momento de aprender, crecer, madurar, poder ayudar a otros también en ese proceso. Guíanos en el estudio de tu palabra hoy. Permítenos hablar con claridad y con sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Vayamos los Efesios, el capítulo número 4, versículo 14, la carta del apóstol Pablo, que nos dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Bien, pastor. Pablo aquí habla muy fuerte, ¿sabes? Porque si a mí me dicen niño, infante, inmaduro, fluctuante, yo no me voy a sentir bien, pero creo que era importante que Pablo le hablara de manera tan directa, tan clara a los efesios aquí y tratar estos temas de personas que querían hacerle daño a la iglesia. Pablo percibe un entorno no muy diferente al del nuestro hoy en día, dice el autor de la lección, en el que varias ideas como cualquier evento de doctrina, los artificios del error se lanzan sobre los creyentes. Y entonces, al igual que como Pablo viene tratando en la primera carta a los Corintios, de que ellos necesitaban consumir la leche espiritual para que aprendan, crezcan, se puedan fortalecer, Pablo entonces le dice a ellos: ustedes tienen que crecer. Y bueno, y hay tres grupos o tres imágenes que se utilizan aquí para describir esas teologías erráticas. Número 1, la inmadurez de la niñez, para que ya no seamos niños. Número 2, el peligro de estar en alta mar, zarandeados por las olas, fluctuantes por cualquier viento de doctrinas. Número 3, ser estafados por personas astutas que, como los apostadores, practican la prestidigitación, pastor. Pablo utiliza la palabra griega cubeía, jugar de los dados en el sentido figurado, para denotar astucia o artificio, es decir, cosas que se utilizan para el engaño. Y es lo que se estaba utilizando aquí para distraer, para desorientar a los cristianos que estaban conociendo en pañales el Evangelio de Jesucristo. Justamente, si nosotros analizamos el propósito de los dones, que es la edificación de la iglesia, el apóstol Pablo está utilizando algo parecido aquí al hablarle a los hermanos de los Efesios, de la iglesia de los Efesios o de Éfeso. Él está tratando de decirle: mire, ustedes ya no deben de ser como niños. La palabra niños a veces puede ser tomada de una forma negativa, como tú dices, pero en este caso Pablo no la quiere usar de una forma negativa, sino que está tratando a ellos de motivarlos a un crecimiento. Exacto. Recuerden que el niño lo que hace es crecer, a diferencia de los adultos que ya no crecen más. El apóstol Pablo lo que quiere es motivarlo. Ahora, hay un problema, como usted menciona, Pablo. Menciona el pastor acá.
José Carlos, y es que el problema es que habían otros que utilizaban un buen recurso, como es la oratoria, para convencer a los hermanos de errores que ya habían sido corregidos, como era el caso de la circuncisión, y otros casos como eran la gente de los allí de Éfeso, porque recuerden, el contexto histórico y cultural de Éfeso era un pueblo pagano que tenía una tradición bastante promiscua y tenía mucha idolatría. En efecto, también Pablo tenía un problema, y era que si bien Pablo había enviado a Timoteo a la iglesia de Éfesos, Pablo no había ido a esa iglesia. Y entonces lo que hacían esos falsos maestros era que aprovechaban la ausencia del pastor principal, del senior pastor, del pastor del distrito, del pastor de la iglesia, para entrar con esas ideas heréticas y entonces ahí poder engañar con el uso de las artimañas. Por eso que el autor de la lección utiliza esta palabra, prestidigitación. Es decir, primero yo preparo un truco de magia y entonces se lo presento a ellos como una realidad. Una pregunta clave que tengo acá. ¿Por qué es el afán de traer esa semilla de duda, de, como dice el apóstol Pablo aquí, astucia, artimañas del error, introducir el error? ¿Por qué? Porque el error trae división. Es el detalle. El error trae división. Es decir, siempre que yo quiera establecer ideas personales, ideas preconcebidas que no son bíblicas, que no son el mensaje puro de la palabra de Dios, yo voy a establecer el error, y el error va a traer como consecuencia la división. Yo quisiera caer en un punto, pastor. Yo prediqué el sábado en una de mis iglesias y yo le decía a los hermanos esto. Oye, la gente le gusta todo lo que ve en las redes sociales, compartirlo, si son de ovnis, si son de que si la tierra no es de tal forma, y a veces son cosas hasta teológicas mezcladas con el engaño. Así es. Y eso se hace viral inmediatamente. Yo le decía, lo más fácil para uno viralizar algo es algo mezclado, verdad con mentira. ¿Y por qué? Porque es, mire, una iglesia donde entra la división es una iglesia que no está fundamentada bien en la Biblia. O sea, que lo que nosotros debemos hacer es estudiar más la Biblia y compartir más textos de la Biblia y explicaciones de textos de la Biblia. Y dejemos de estar compartiendo todo lo que encontramos en YouTube. Claro que no sabemos ni siquiera. Oye, el origen. Mira, cosas que pasaron hace muchísimos años todavía las siguen compartiendo hoy en día. Mira, anuncio de operaciones que ya pasaron hace que posiblemente años. El paciente falleció. Sí. Personas que hacen algún invento y que, bueno, muchas cosas. Hermanos, lo que quiero, estoy tratando de contextualizar a nuestros tiempos. Claro que sí. Toda esta cosa lo único que hace es hacernos perder tiempo. Hablando de eso, yo agradezco por muchos hermanos que antes de compartir cosas así me lo envían y me preguntan, pastor, mire esto que me enviaron, yo quiero compartirlo, pero antes de compartirlo, yo quiero que usted me diga si eso es verdad, porque no tengo cómo comprobarlo. Y como ustedes los pastores a veces son tan informados, tienen un mayor espectro de información, dígame si eso es verídico. Y la mayoría de los hermanos que me mandan cosas como esas son fake news. Es decir, son noticias falsas, son cosas que no existen o que ya pasaron hace mucho tiempo. Y entonces podemos edificar a la iglesia. Usted recibió algo, usted le gustaría compartirlo. Primero usted no lo manda a uno, se lo manda a alguien de confianza, de una mayor experiencia, de un mayor expertise, y esa persona entonces yo creo que puede orientarle al respecto. Aquí yo tengo una pregunta del texto que tenemos para esta semana de la lección Crecer en Cristo, que dice... Entonces, ya usted vio lo que nosotros tratamos de contextualizar aquí a la modernidad. Entonces, pastor, ¿de qué manera la iglesia, bueno, el distrito allí, la iglesia de las Campanas y la iglesia de la Caleta, esas iglesias de ahí de la Caleta, cómo nuestras iglesias pueden funcionar de una forma sana, siendo el cuerpo un cuerpo sano como es el cuerpo de Cristo? ¿Cómo puede funcionar bien nuestra iglesia? Bueno, el texto comienza diciendo que funciona y se une de manera sana en amor y verdad. Vamos a leerlo. ¿Qué le parece? Pues claro que sí, podemos leerlo. Dice de la siguiente manera: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En verdad,
¿Por qué tenemos que estar haciendo de las cosas malas que hay en las redes sociales, hacerlas virales? Nosotros que se supone que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. La verdad, creciendo en la verdad, compartiendo la verdad, estudiando la verdad y llegar al punto de estar convencido de que es la verdad porque lo hemos estudiado y entonces compartirla. Y entender que la verdad no es un concepto, la verdad es Cristo. Uno de los más grandes problemas del cristianismo hoy en día y de la gente hoy en día es que ha querido identificar la verdad como algo relativo. Así es. Como un concepto abstracto, el cual yo, dependiendo donde me encuentre, las circunstancias, le puedo dar una connotación, un significado. Pero cuando yo entiendo que la verdad, más allá de un concepto, es una persona, que es Cristo, es su estilo de vida, es su conducta, es su mensaje, es su palabra, entonces yo voy a circunscribir mi conducta y mi concepto de la verdad a lo que hizo esa persona. Por eso usted va a ver tantas divisiones en muchas iglesias adventistas, que están divididas por criterios, porque tienen criterios personales, pastor. Es decir, este cree que esto es malo, aquel cree que esto es bueno, que esto es malo, que esto debería ser, porque no estamos unificados en aquel que da la unidad en la iglesia, que es Cristo Jesús, y aquel que es la verdad y que es amor. O sea, él se autoidentifica como la verdad y se autodefine también como el amor. Yo creo que todo lo que el apóstol Pablo trata de enseñarle a los hermanos de Éfeso, y también la Biblia trata de enseñarnos a nosotros, es sobre la unidad que debe haber en la iglesia. Y fíjese qué sencillo. ¿Qué es la verdad? Usted decía, pastor, y así es, la Biblia lo dice, Cristo es la verdad. Nosotros cuando hacemos algo o decimos algo, debemos ver si estamos ayudando o contribuyendo a la verdad, a Cristo y a su iglesia. Y es importante decirlo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea que cuando nosotros arremetemos contra la iglesia, estamos arremetiendo contra Cristo. O sea, echar una guerra o un pleito contra la iglesia es también echarlo contra Cristo. El texto que dice, si alguno destruye el cuerpo, Dios le destruirá a él, se está refiriendo justamente a la iglesia. Y toda la carta del apóstol Pablo a los Efesios, especialmente el capítulo 4, ese es el centro. Algunos aspectos importantes de la lección, pastor, cuando habla aquí acerca de esa unidad que tienen las coyunturas, son los siguientes. Primero, ¿cómo nosotros mantener esa iglesia sana? Primero, hay que ser parte activa del cuerpo de Cristo. Es decir, si yo lo que soy es una parte pasiva y criticona de la iglesia, yo voy a enfermar la iglesia, entendiendo que yo contribuyo con la salud y el crecimiento de la iglesia a través de mi esfuerzo personal, a través de mis diezmos y ofrenda, a través del evangelismo, a través de la ganancia de almas, a través de la oración por los demás, a través de la visitación de los enfermos, etc. Entonces, todos debemos beneficiarnos también de la obra de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros que forman el cuerpo de Cristo. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? Con las ligaduras y las coyunturas. Es decir, todos estamos de una forma u otra aportando para que esto suceda. Y note que el apóstol Pablo dice que todas estas coyunturas y ligaduras se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Wow. Es decir, no es una cuestión de que yo digo, yo no tengo ningún don. No, todos se ayudan mutuamente y las coyunturas están bien unidas entre sí y el cuerpo puede funcionar de una mejor manera. Bueno, ya creo que podemos ir concluyendo sobre este tema. Antes de una conclusión final, pastor, quiero leerle aquí Primeros Escritos, el libro de Primeros Escritos, la página 256 y 257, un comentario que hay aquí sobre lo que sucedió luego del chasco. ¿Por qué mencionamos el chasco? Porque el chasco fue un momento crucial para la iglesia y para la historia del mundo religioso. Y dice, después del gran chasco de 1844, Satanás y sus ángeles estuvieron muy aterrados poniendo acechanzas para perturbar la fe del cuerpo de creyentes. Afectó la mente de personas que habían tenido experiencia en los mensajes y que aparentaban humildad. Algunos señalaban como futuro el cumplimiento de los mensajes del primer ángel y del segundo, mientras que otros lo asignaban a un tiempo lejano en el pasado y declaraban que ya habían sido cumplidos. Estos adquirieron influencia sobre la mente de los inexpertos y perturbaron su fe. Algunos escudriñaban la Biblia para fortalecer su fe en forma independiente del cuerpo de creyentes. Satanás se regocijaba de todo esto porque sabía
que aquel que se separase del ancla podría afectarlos mediante diferentes errores y conseguir que diversos vientos de doctrina los llevase de un lugar a otro. Y en todo el cuerpo había división y confusión. Wow, tremendo. Pastor, nada, podemos concluir diciendo el último comentario. No es posible una iglesia mantenerse firme en los vientos, contra los vientos de doctrina, si no estudia la Biblia hoy en día. Es decir, la principal clave para mantenerse firme, por la cual los adventistas de ese tiempo se mantuvieron firmes, fue por su estudio profundo, serio y dedicado de la palabra de Dios. Así es, amigos queridos, queremos motivarlos a estudiar la palabra de Dios. Es la única forma que creceremos en Cristo, recordando que todos los dones y talentos que pudiéramos nosotros tener es para la edificación de su iglesia. Así, ¿qué les parece si allí donde ustedes están pueden cerrar sus ojos o abrir su corazón al Señor y tener una oración? Oremos. Amado Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, amado Dios, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra, de poder crecer. Ayúdanos, Señor, a salir de cualquier error en que nos encontremos. Ayúdanos a perseguir la verdad en vez de la mentira o la verdad mezclada con mentira. Ayúdanos a ser fieles a nuestros votos a ti, Señor. Ayúdanos a tener un compromiso con el cuerpo, la iglesia de Cristo. Amén. Gracias por este día, gracias por esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.